Introducción y empezamos. Bueno, muy bien. Estamos reunidos en el Lean Coffee número 4. Este es un espacio de trabajo colaborativo, bien en red, bien horizontal. Tenemos algunos moderadores para ordenar la charla de hoy, pero eso no quiere decir que los moderadores van a tomar la palabra. Vamos a jugar con que nadie pueda hablar más de 1 minuto, de tal forma de que tenemos 60 minutos para que todos puedan usar, inclusive más, si está interesante y dinámico el tema, nos podemos extender hasta las 11:15. Y bueno, la idea es compartir experiencias, compartir aprendizajes que hayan tenido, también errores que pueden o no haber convertido en aprendizajes. Y nos reúne hoy una continuación del mes pasado, que es el tema de compras. El área de compras es bastante neurálgico y resuelve una restricción importantísima, que es el abastecimiento de materiales en nuestras obras y proyectos. Y muchas áreas de compras también resuelven contratos de subcontratistas, ¿no? Así que es el abastecimiento de personal también para que ejecute determinados gremios de obra. El mes pasado tuvo una muy buena concurrencia este tema, así que bueno, decidimos entre todos continuarlo por este mes y bueno, trasladamos a este pequeñito tablero de guía que tenemos en pantalla los temas que habían quedado más votados del mes pasado que no se trataron, ¿sí? Que son técnicas de negociación con proveedores y un plan de acercamiento a proveedores con un objetivo de ganar-ganar. Ahí están estos otros 3 que están aquí arriba. Vuelvo a compartir el link en el chat y siéntanse libres de agregar en estos post-it algún tema extra, así debatimos en unos minutos con cuál seguimos después de un primer bloque de técnicas de negociación y un plan de acercamiento ganar-ganar con proveedores. Así que toman cualquiera de estos post-it y agregan. Por ejemplo, yo puedo agregar autorizaciones y firmas. Burocracia en empresas grandes, relacionado a todas las compras. Es un tema que muchas veces hace que no fluyan las compras. Bueno, y les doy la palabra a Sergio, a Mariano y a Bruno. Creo que empieza Bruno moderando. Ellos van a articular la conversación y bueno, y vamos a aprovechar también la herramienta de Zoom de levantar la mano para también estar bastante ordenados en a quién le toca hablar. ¿Mm? Adelante. Bueno, buen día, ¿cómo están? Buen día. Eh, Recién te escuchaba a Eduardo y pensaba, es un tema que ya lo tocamos y lo estamos volviendo a repetir. ¿Sí? El último Lean Coffee se tocó este tema y ahora volvemos digamos, a ponerlo sobre el escritorio. Evidentemente algo tiene, ¿no? Que hace que ocupe, que tenga tanto protagonismo. Yo creo que ahí la pregunta es si está generando tanto ruido, compras. Evidentemente tiene que ser o porque mínimamente percibimos que hay algo que no está sucediendo como debería. Algo está bueno pensarlo y entender si realmente ahí toda la responsabilidad es de compras, lo cual lo dudo, ¿sí? No puede ser así. Y tratar de empezar a entender, a ver por dónde se nos está filtrando el agua, digamos, en este proceso. Muchas veces las oficinas de compras, yo creo que hay 2 situaciones principales o mayoritarias. Una es que la oficina de compras esté en obra y la otra es que oficina de compras sea centralizada. Son 2 realidades muy distintas, pero bueno, es lo que habitualmente nos encontramos.
Pero bueno, yendo un poquito a el tema los temas elegidos de hoy. Bueno, acá dice técnica de negociación con proveedores y plan de acercamiento a proveedores, en lo que tiene que ver el área de compras. A ver, alguien que quiera tomar la palabra, alguien que pueda darnos algo de... A ver, yo te puedo dar un tema que para mí, o sea, el área de compras es tan importante por lo que es transversal a toda la organización. Entiendo que toca en todas las áreas y si bien es un encargado, jefe o área de compras, las compras son el ritmo que puede darse una obra en función a la entrega de los materiales. Creo que el orden en sí es muy importante. Es muy importante un procedimiento general de compras, pero no solamente que inicie el procedimiento alguien cúpula, sino que todos tienen que estar involucrados. Debe ser un procedimiento más bien colaborativo, que eso es lo que creo. En función a los proveedores, hoy en día vivimos en la Argentina y creo que es muy importante tener una buena relación no solamente con el proveedor principal, sino con todos, porque es un problema que tenemos creo que todos, en el sentido de comprar lo que uno quiere y no siempre se puede comprar lo que uno quiere. Entonces es necesario ordenarlo primero a un procedimiento y luego hablar con cada uno de los proveedores de la necesidad y con el compromiso de uno, no solamente del pago, sino de la entrega, porque entiendo que hay muchos proveedores que se crea una buena vinculación, siempre y cuando el proveedor y el cliente, en este caso nosotros, cumple. Entonces tiene que haber un acercamiento general entre eso, o sea, una confianza de que el proveedor entrega en tiempo y forma y el cliente que somos nosotros pagamos y respondemos con la misma confianza o con la misma compromiso. Eso me parece uno de los temas importantes en este caso. Bueno, no sé si Sergio vos... A ver, Mariano, déjame que tenga una consulta. ¿A qué llamás disponer, acá decían, un procedimiento colaborativo de compras? ¿Cómo sería un proceso colaborativo en el área de compras? A ver, en este caso nosotros al generar, o sea, la empresa en sí empezó una o dos personas, hoy en día hay mucho más involucrados en el procedimiento, o sea, en el proceso, y no solamente el jefe de obra es quien solicita, sino que coordina también con el capataz y en función también a el pañolero que existe, está en la obra. Bueno, de ahí salen las necesidades, pero por lo general, para generar un procedimiento de compras y que todos entiendan el procedimiento, entiendo que debería hacerse de una forma colaborativa, juntar a todos los involucrados, o por lo menos los más importantes involucrados, jefe de obra, no hace falta todos los capataces, sino un capataz, tal vez un pañolero, una persona de logística y por supuesto la persona que genera la compra en sí, o sea, o la persona o las personas que generan la compra, o sea, el área de compra en sí. Creo que es importante porque ahí se van creando, se crea un ambiente mejor y en sí se ven cuáles son los problemas que se va teniendo realmente, porque el jefe de obra puede decir que se haga de una manera y el de logística dice, sí, pero acá
si vos lo haces así, de esta manera, se produce un problema acá. Entonces, bueno, ahí van saliendo los problemas y se va mejorando ese procedimiento. Muy bien. Sergio, buen día. Buenos días. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Mariano. Creo que también es importante poner en contexto la importancia, es decir, cuánto del costo total representa lo que vas a comprar y cómo te va cambiando las condiciones en el día a día, sobre todo cuando tenés materiales importados o hay situaciones dentro del país que generan algún tipo de restricción para ciertos materiales, ¿no? Hay siempre si se quiere, un punto de balance o de compromiso entre cumplir con la urgencia de la obra versus tener un control del costo. En la sesión pasada escuchábamos en algunas empresas que hablaban justamente de que el capataz de la obra tenía el poder de comprar ciertos materiales. Entonces, el poder definir cuál es ese punto de corte, hasta qué valor puede comprar o qué tipo de materiales puede comprar versus cuál tiene que pasar sí o sí por el departamento de compras y cómo mantener, digamos, toda esa plata que está saliendo bajo un control que te va a permitir después evaluar si fuiste rentable o no fuiste rentable finalmente en construir. Bien. Ok. A ver, yo lo que puedo agregar a esto es, yo algo que veo habitualmente en los procesos de compras, sobre todo ya sea con proveedores habituales, por llamarlo de alguna manera, como con proveedores nuevos, es que no siempre está del todo claro cuál es el input, por decirlo de alguna manera, y cuál es el output que tiene de compras. Digamos, ¿dónde empieza compras y dónde termina compras? ¿Qué es lo que compras? ¿Hasta dónde le tiene que llegar? ¿Y qué es lo que él tiene que largar, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál es su cliente? Eso, lo más habitual es que tratemos de solucionarlo armando un BCM de ese procedimiento para entender qué le tiene que llegar a compras. Muchas veces nos pasa, o yo lo que veo es que sí, desde compras se atrasan las compras, pero porque a compras le lleva mucho tiempo entender qué es lo que tiene que hacer. No porque ellos sean lentos, digamos, no es que el que está sentado enfrente a la computadora es lento. Más allá de la coyuntura que sí, últimamente, en estos últimos, 2 meses, por decirlo algo, no sé, puede ser algo más, todas las compras se han ralentizado por un escenario por ahí de incertidumbre mayor a nivel coyuntural que hay, donde por ahí pasaba y yo veía en las obras que una compra que se tenía que definir, te decían, no se definió, no hay precio, no me quieren cotizar, etcétera, etcétera. Pero habitualmente la persona que tiene que comprar, si tiene todas las condiciones dadas, va a comprar. El punto es tener bien claro, me parece, que compra sepa bien qué es lo que tiene que comprar, ¿sí? Para cuándo lo tiene que comprar. Eso sería lo que sale de obra. Desde administración le llega la información de cuánto es lo que puede gastar, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, toda esa información que le tiene que llegar a ellos para que ellos puedan generar, digamos, esa operación. Y el otro punto es que muchas veces nosotros observamos es dónde termina compras también. Ese sería el input. Ahora, ¿dónde termina la operación compra? Es algo que muchas veces también está confuso. Termina cuando se genera la orden de compra, termina con el material puesto a pie de obra, digamos, ahí también hay otra situación que empieza a generar y vos decís, sí, se compró, no sé, el ascensor, sí, ya se compró. Sí, pero compras, ¿termina su gestión cuando el ascensor está a pie de obra o termina su gestión cuando se generó la orden de compra?
en ese gap de tiempo, digamos, ¿quién está atrás de esa operación? Te digo, un asesor por decir algo, ¿no? Pero podría ser el hierro también de una obra, ¿sí? Creo que ahí también hay algunas cositas como para entender bien las oficinas de compras. Por eso me gustaba diferenciar esto, es decir, no es lo mismo una oficina de compras centralizada, que por ahí te compra 2, 3, 4 obras, espera tener volumen para comprar y generar ahí una negociación con el proveedor que sea más favorable para el proveedor, pero que también sea favorable para la empresa, que cuando la oficina de compras está en obra, que tiene límites. Recién Sergio decía cuál es el límite con el cual se puede operar. Siempre tienen algún límite, pero nada, a veces las obras, sobre todo cuando la escala de la obra es muy grande, la oficina de compras está en obra y empezás a tener esto, bueno, recién también lo decía Sergio y Mariano, de trabajar, ¿sí? De una forma más colaborativa, porque la compra la deciden directamente desde el sitio donde se va a ejecutar la tarea. Bien, ¿cuál es el próximo tema? A ver, Eduardo. Ahí hay una persona que ha levantado la mano, creo que es Ariel. Sí, un segundito ahí para acompañar lo que decías vos, Bruno. Un poco como estamos trabajando nosotros con el tema de cuándo arranca y cuándo termina la compra o el rol del comprador o la responsabilidad de compras. Nosotros el año pasado arrancamos un proceso de cambio en la empresa y uno de esos puntos era decir, bueno, nosotros recibimos la necesidad del cliente, en este caso de obra, entregamos el producto en la obra y ya está el proceso de compras. Tal vez empezamos por ese lado a mirarlo. Y cuando nos metimos dentro del proceso en sí, con los interlocutores y todo, nos dimos cuenta, confirmarlo, de que el proceso de compra arranca mucho antes y termina muchísimo después. Y ahí un poco, nosotros lo que hicimos un cambio, digamos, de formato de trabajo en la empresa, donde empezamos a buscar un poco el flujo, optimizar el flujo del proceso de compras y tratar de eliminar esos desperdicios que se empezaban a producir por los cortes de información, por la mala comunicación de cómo se transmite lo que se necesita, que es lo que vos decías recién, Bruno. Y lo que hicimos fue, sea grande o sea chica la obra, que compra esté en la obra y que se compre, todo el equipo compra, ¿sí? Se arma un equipo donde está el jefe de obra, el sobrestante, donde está oficina técnica, y periódicamente nos reunimos para definir qué necesita la obra y lo que es estratégico, lo que tiene volumen, que se puede negociar con otras obras, el comprador, digamos, se lleva esa información y trata de generar algún pool más grande para poder lograr una mejor negociación. Pero un poco lo que buscamos y nos dimos cuenta o podemos confirmar es que lo bueno es el que estar en la obra, darle el poder a la gente que conoce la parte técnica, como para que pueda comprar lo que necesita y poder transmitir a todo el equipo la información de lo que se necesita realmente. De esa forma nos dio un resultado muy interesante en lo que es relación con el equipo, con todo el equipo, y la optimización del flujo, que sea mucho más ágil y mucho más rápidas las resoluciones. Y yendo un poco al final del proceso, el seguimiento, no solo hasta cuando se realizó la compra, que esto ya lo veníamos haciendo y lo manejamos por las planners, por las reuniones semanales, en la que la tarea de comprar es una cosa, la tarea de negociar es otra cosa, es otro post-it, es otra tarea, y la de entrega en obra es otra coordinación. Son distintos tiempos, distintas acciones que nosotros ya volcamos en la planificación. Y posterior a eso, el seguimiento de la entrega, el seguimiento de la calidad, el seguimiento del pago al proveedor, también, si bien no estamos directamente relacionados, lo vamos acompañando para que esa relación con el proveedor siempre sea bueno. Y acá entra un poco este ganar con el proveedor, que está el post-it ahí, que era el tema que estaban hablando, donde también armamos un plan de acercamiento donde dependiendo del tipo de proveedor, el tipo de volumen de productos o de monto de dinero que manejamos, o el tipo de mercado que maneja el proveedor, cómo acercarnos para buscar ese ganar-ganar y no dejarlo después de que pagó, después que compró, después que entregó solo y que se arregle con la administración si tiene algún problema o si tiene algún problema en la negociación de la entrega con obras, dejarlo solo, sino estar siempre como un nexo entre el proveedor y la obra y administración. Es un poco lo que tratamos de hacer nosotros en el equipo y creo que hoy está funcionando y logró una buena sinergia entre todos. Perdón por el tiempo que me extendí. Si tienen alguna pregunta les contesto. Gracias, Ariel.
A ver, Federico, también no está levantando la mano, ¿puede ser? Buenas, ¿qué tal? Sí, estoy sin cámara porque estoy manejando. Estoy escuchando nomás. Sí, un poco unir los conceptos de tanto de Bruno como de Ariel. Por un lado, Bruno, que vos comentabas, ¿no? Que a veces uno define el área de compras, como dijiste, centralizada, uno va a querer tender a optimizar, ¿no?, el área y eso a veces va en contra del flujo, digamos, de darle importancia a la continuidad del flujo de trabajo. Pero a su vez, bueno, digamos, no es que hay que descartar ni una opción ni la otra, ¿no? Ni totalmente descentralizado ni totalmente centralizado, sino yo creo que el hilo conductor va a ser ese proceso que hay que invertir tiempo en definirlo y en ir cambiándolo a medida que aparezcan nuevas situaciones, porque está claro, va a haber situaciones donde la obra te va a permitir tener una pequeña área de compras o un representante de compras en la obra misma que va, que va a trabajar de acuerdo al proceso que tiene que estar previamente definido, ¿no? Y hay otras obras más pequeñas que tal vez compra centralizada hace el trabajo de compras para esas obras. Entonces, por ejemplo, en nuestra empresa sería el caso que conviven las dos estructuras, ¿no? Y está en nosotros el desafío ahora de escribir el proceso para que estas estructuras convivan y que se priorice el flujo continuo, como recién mencionaba Ariel. Así que están buenísimos los conceptos que están mencionando porque ninguno determinante, o sea, no es ni una solución ni la otra, ¿no? Sino que tenés que ir a veces encontrando el balance entre uno y la otra de acuerdo a tu mix de obras que tenés como empresa. No sé si entendí lo que quise decir, pero... Sí, clarísimo, clarísimo, Federico. Me parece que sí, ahí el desafío es definir cuál es el input que necesita cada una, digamos, qué es lo que va a generar, pero cómo le generás valor. A ver, uno de los principios fundamentales del Lean es generar valor para el cliente. En este caso, si lo pensamos como una estructura interna, sería para este cliente interno. A ver, ¿qué le genera valor a la oficina de compras? Esa sería la pregunta, me parece. ¿Qué le genera valor a la oficina de compras? Claramente le genera valor que si anterior a compras pasó por oficina técnica y le diga todo tal cual cuando se necesita, que obra le diga la fecha en la que esa compra, ese material lo necesitan puesto en obra, ¿sí? Por ahí también desde la oficina de administración que le digan cuál es el flujo de caja o con cuánto puede sentarse a negociar, digamos. Ahí me parece que lo importante es entender, recién decía yo, este mapeo, ¿sí? de todas las partes de cómo generas valor y entender esto que mencionaba Mariano, Sergio, Federico, digamos, de decir, ¿dónde empieza y dónde termina esta oficina? ¿Sí? Recién Ariel también decía, bueno, para nosotros dentro de las planners son tareas distintas y las vamos ubicando como tareas distintas. Me parece que son todos esfuerzos por entender dónde comienza y dónde termina. Bien, a ver si me ayudas un poco, Eduardo, con cuál es la consulta que habían hecho. ¿Sí? Yo creo que podríamos enfocarnos un poco más en proveedores, en las situaciones que están teniendo cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, con los proveedores, en tratar de hablar esto del ganar-ganar, si realmente lo están logrando o si no se pueden generar los vínculos que Mariano mencionaba al principio. ¿Con qué tipo de proveedores se encuentran? Si son proveedores mercenarios o proveedores abiertos a sumarse al proyecto que se está construyendo. Si son fríos, si son cálidos y cómo están negociando con ellos. Creo que podríamos hablar unos 10 minutos más de ese tema. A ver, yo creo que en la coyuntura todos los proveedores están en una situación, digamos, complicada en el sentido de que no reciben los materiales que ellos necesitan vender. Entonces, esa necesidad la trasladan a nosotros, que somos los que necesitamos comprar, y entiendo que
vivimos una vorágine que sí te tengo el material y cuando la persona o el proveedor te está diciendo que lo tiene, después dice, mira, no me llegó, me llega la semana que viene, aguantame. Entiendo que no hay malas intenciones, creo que la situación en sí es compleja y veo que, a ver, no solamente nosotros le compramos a un solo proveedor de hierro en este caso, pero en todo caso, hoy veo, no sé si es después de la pandemia o antes, que hay un ida y vuelta, hay un win-win. Creo que el proveedor se pone en nuestra piel y nosotros en la de ellos. Entonces, entiendo que para poder comprar y abastecer una obra, uno no puede comprar solamente al proveedor o el proveedor histórico que uno tenía, sino que hoy en día se va buscando otros horizontes y básicamente quién tiene el material en los tiempos que uno necesita. Entonces es lo que decía Bruno, ¿cuándo necesito ponerlo en obra? Tal día, tal fecha, mira, voy al proveedor y digo, necesito tantas toneladas de hierro tal día. Y si este proveedor te dice, no, puedo hasta acá buscar el otro proveedor e ir buscando todas las alternativas. Entiendo que hoy en día no hay una forma, como decía Federico, no hay una forma para cada una de las obras. Hay que ver cuál es la necesidad de cada una de las obras, porque tal vez una obra está al lado del proveedor y el proveedor se lo puede abastecer al lado, y otra nosotros trabajamos en la minería y tiene que subir a la montaña. Entonces, los tiempos son diferentes para cada una de las obras. Entonces, el tema con el proveedor es el día a día, el minuto a minuto, porque hoy, si bien se programa una compra, no siempre se puede lograr lo planificado, pero por supuesto, siempre es mejor siempre planificarlo lo antes posible y saber cuáles son las necesidades lo antes posible para poder llegar a, digamos, a tener los ritmos de obra que uno necesita. Mariano, ustedes Sí. cuando mencionan esto de charlar y transmitir al proveedor los tiempos de entrega, ¿manejan los tiempos reales o cuando le transmiten el tiempo de entrega ya le suman un buffer? Y por lo general, en realidad no. O sea, sí, el buffer es 1 o 2 semanas, entendiendo que debería llegar a obra tal día y puede llegar una semana menos o una semana más, que en realidad es una semana más siempre. Pero la idea es esa, o sea, que en obra llegue la semana anterior a la cual necesitan. Esa sería la idea y el ideal, que por lo general nosotros realizamos compras mensuales, o sea, o sea, pedidos mensuales, y se requieren los pedidos en la entrega una semana antes. Ese sería el ideal. Hay veces que se logra, hay veces que no se logra, y con ese no se logra se hace una reunión posterior al pedido de reclamos, o sea, o de solicitudes, por qué no llegó cierta mercadería y cuándo llegaría este material a obra, o sea, se genera este vínculo de obra a oficinas, digamos, para poder darle solución a estos problemas, digamos, de abastecimiento. No sé si Germán Bernaschi me está
Hola, ¿qué tal? Sí, Buenos días. Germán. Desde Edilicia me presento, Germán. ¿Cómo están todos? Bien, ¿cómo Primero, andamos? todo bien. Trato de ser breve, la verdad que es un tema bastante extenso como para en un minuto resumirlo. Eh, Yendo a lo que es ganar, ganar, pero previamente haciendo una introducción rápida a lo que es acercamiento a proveedores y cómo también se están comportando esa relación con el tipo de proveedor que decía Edu, que existe o qué relación estamos teniendo con ellos. Nosotros trabajamos lo que es acercamiento a proveedores con una estrategia doble, dos patas principales, un análisis ABC para definir el 80-20 y posteriormente tener una matriz en donde ir colocando 4 cuadrantes para un tratamiento diferente para cada uno de ellos. Entonces, vamos desarrollando reuniones dependiendo en el cuadrante en el cual se presentan. Vamos al caso del cuadrante de estratégicos, aquel que es un mercado complejo y con un alto impacto económico en nuestro negocio. Bueno, ¿qué nos pasó haciendo rápidamente para llegar a ganar, ganar? Nos reunimos con varios proveedores de este segmento en el cual pactamos o nos acercamos con la intención de escuchar cuáles eran sus necesidades y presentarles las nuestras. Entre otras de las nuestras era tener un abastecimiento continuo ante casos de imprevistos, siendo uno de nuestros proveedores a los cuales le damos un mayor volumen de compra. Si bien lo diversificamos entre, vamos a decir, acería, entre las dos líneas de acería que existen en la Argentina con sus distribuidores, bueno, vamos a tratar de diversificarlo para no tener quiebres de stocks. Pero de alguna manera, con el cual estamos dando un mayor volumen a alguno de ellos, le pedimos ese acompañamiento en el caso de situaciones críticas. ¿Qué pasó? Mitad de año, todos sabemos el panorama económico que nos tocó atravesar, y ahí está el proveedor mercenario o el proveedor que te acompaña y el que entiende tus necesidades, ante incertidumbre, desconocer precios, tipos de cambios inciertos. Ese proveedor que te tenía que acompañar a lo mejor te dijo, no, hoy no te vendo 3 clavos que necesitaba para que la obra continúe. Entonces, bueno, ahí estamos aprendiendo y tratando nosotros en esta relación ganar-ganar, ver a futuro a quién nos seguimos acercando y a quién seguimos desarrollando, teniendo un abanico de ofertas para que la obra y la rueda siga girando, ¿no? No es sencillo, después de nuestra parte también hay faltas en cuanto a que la obra muchas veces necesita todo con urgencia y no contemplamos los tiempos logísticos del proveedor. Tratamos desde compra hacer un nexo en esa situación, como para contemplar de que ellos tienen un tiempo de preparación, de entrega, y no todo puede ser la excepción de la urgencia. Pero bueno, es un camino largo a recorrer y complejo en la relación de equipo de cada uno de los proyectos y con las jefaturas de obra. Gracias, Germán. Interesantísimo tener la visión desde una oficina de compras, digamos, desde adentro, ¿no? Veía que también hay una mano levantada. El chat dice Grupo Madero. Si te querés presentar. No se te escucha, ¿eh? Hola, ¿me escuchás? Ahora, Sí, ahora yo sí, escucho ahora bien. sí. Ahora te escuchamos. Juan Manuel Carballo, buen día, del Grupo Juan, Madero. ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ahí lo que escuchaba que hablaba Germán seguramente se refería a lo que es la matriz de Kremlin. Es una herramienta que nosotros empezamos a usar hace un tiempito para las compras críticas y estratégicas, y particularmente en la relación con los proveedores tratamos de, o sea, charlarlo mucho y que sea, o sea, la palabra importante. Casualmente ahora tenemos una compra de madera que es muy grande, con plazos muy acotados, y nos tuvimos que sentar en una mesa a poner los plazos que nosotros necesitábamos, cediendo un poco, según lo que ellos también podían entregarnos según sus necesidades. El tema de la relación con el proveedor, hace un tiempo que la estamos haciendo más personalizada, antes era mucho WhatsApp, mucho correo, a lo cual cuando yo ingresé en el departamento propuse que nos conozcan la cara, y vamos a tomar un café, sepan que estamos en la misma, en el mismo camino, digamos. A nosotros nos va bien, a ellos también.
viceversa. Así que bueno, por ese lado, eso ahí veo que pueden potenciar los vínculos, realmente nos da un resultado y nos ha llevado también a desarrollar proveedores que nunca le habían vendido a la empresa. Bien. Me gustaría, para ir cerrando el tema de proveedores, ¿sí? Yo creo que ahí también hay algo que es interesante, es ver, hablaba recién Eduardo de generar un esquema win-win, digamos, ¿no? Ahora, para saber qué es el win del proveedor, lógicamente se lo vamos a preguntar. El punto es, ¿cuál es el win de la empresa constructora? ¿Sí? A ver, ¿es comprar barato? ¿Es que llegue a tiempo? Recién hablaba Germán que decía, no, nosotros en función de un análisis que hacemos nos interesa que nos llegue, que no nos falte, que no se interrumpa el flujo. ¿Es que no se interrumpa el flujo el éxito del proceso de compras? Que llegue a tiempo, que se compre barato. Bueno, me parece que ahí hay una pregunta que yo no tengo la respuesta, sí, no sé cuál es la respuesta, habría que preguntarle por ahí a compras puntualmente o a una gerencia, pero no sé si logro explicarme. Esto es decir, a ver, como objetivo win-win, entender bien cuál es el win de la empresa constructora. ¿Dónde está el valor? ¿Sí? Yo entiendo cuál es el valor que quiere recibir la oficina de compras. Ahora, ¿cuál es el valor que genera la oficina de compras? ¿Quién es el cliente y dónde está generando valor la oficina de compras? ¿Está generando valor comprando barato? ¿Está generando valor comprando a tiempo? Bueno, me parece que es una pregunta que, nada, yo no tengo la respuesta, pero se me ocurrió. Y si Bueno, me decías a mí, Bruno, sí. las dos cosas, a tiempo y barato. Bueno, es una alternativa. Yo recién te escuchaba, acá notaba esto de decir, bueno, sí, yo entiendo sobre todo en una óptica lean, esto de decir, yo pondría como elemento más importante que el flujo de la obra nos interrumpa, básicamente, ¿sí? Ahora, si comprar barato es interrumpir ese flujo, como empresa, Mariano, vos preferís Sí. interrumpirlo, digamos, ahí es donde uno empieza a poner, digamos, principios de la filosofía Lean, ¿sí? En la gestión de compras, me parece. Sí, por supuesto. A ver, creo que es importante el flujo. Es uno de los temas muy importantes, no solamente porque si no llega el material, las personas que están trabajando no tienen forma de generar ese valor que necesitamos. Pero, a ver, siempre se tiene que ver hasta dónde da la obra en sí. O sea, tal vez comprar caro y la obra lo permite, se compra caro, pero entiendo que hoy en día la disponibilidad de obra es como un cuello de botella. Tener los materiales en obra es un cuello de botella grande Tal cual. debido a eso. O sea, a lo que los proveedores no tienen lo que uno necesita, digamos. Pero bueno, básicamente, si la respuesta de una es comprar barato y rápido y que llegue a obra rápido. Pero sí, no se tiene ese recurso, hay que ver hasta dónde la obra lo permite, de comprar caro o a su vez de comprar barato y llegar a los tiempos que no se requieren, o sea, se requieren tiempos más acelerados, pero bueno, no sé, si la situación no lo permite, hay que el plazo de obra
dejarlo de Bueno, lado pero y ver. esa relación, Mariano, no siempre está tan clara, digamos. ¿Cuál es No. el costo de ralentizar la obra en función de buscar un mejor precio? Por supuesto. La oficina de compras, te quiero decir, no lo tiene tan claro, me parece, ¿no? No siempre No. Pero bueno. Eduardo, veo que tenés la mano levantada. No escuché si me dabas la palabra a mí o Sí, a Eduardo. grupo. Ah, ok. Sí, justo esto último que estabas diciendo. A veces creo que hay mucho hablar sin saber, porque nadie calcula los tiempos y el costo de los tiempos en que los materiales no estén. Y por otro lado, tampoco se calcula económicamente el beneficio de lo que veníamos hablando, de los buenos vínculos con los proveedores. Porque quizá la compra no fue una compra puntual con un proveedor que estamos desarrollando, que generamos este encuentro cara a cara, como decía nuestro colega de Grupo Madero. Entonces compramos un poco más alto, no compramos la opción más económica. Pero ese proveedor en particular, cuando surgió una emergencia en la obra, nos la resolvió. Y nadie se sentó a calcular el costo de ese ahorro, que fue hasta mágico, y quizá hubiese sido el costo más alto de la obra en tiempos, problemas con el cliente, problemas con los gremios, problemas con contratos con algunos subcontratistas. Entonces, creo que hay un salto de fe que dar en generar esto del flujo continuo, como decía Ariel, tratar de generar flujo continuo, no darle tanto protagonismo al área compras, sino al proceso de compras. Y creo que muchas veces, como lo que se ve rápidamente es el precio en el presupuesto, uno se ata de, bueno, querer bajar eso. Pero hay un montón de variables que los buenos vínculos, las buenas relaciones, el ganar-ganar con los proveedores, facilita y genera economía en la obra y nadie la calculó, digamos. No hay ningún académico que se puso a estudiar cuáles son los tiempos ahorrados por los buenos vínculos con los proveedores. Creo que porque también los proyectos son únicos, la línea de tiempo de cada proyecto avanza y nadie quiere volver a ver la historia. Y esa es una complejidad. Pero creo que los que le hemos dedicado tiempo a generar buenos vínculos con los proveedores y realmente en esa charla cara a cara, preguntarle al proveedor qué es ganar para él, que muchas veces nosotros pensamos que para el proveedor ganar es vendernos solamente, ¿no? Sacarse materiales de encima y cobrar. Pero a veces quiere otro ganar y a veces no lo sabemos y podríamos también estar ayudando mucho más. Y bueno, mi conclusión es esa. Nadie se sentó, o muy poca gente se sentó a ver lo económico que es el buen vínculo con los proveedores, no en la operación en sí, sino en la vida del proyecto o del próximo proyecto, donde hay mucha ganancia porque el proveedor te resuelve un problema muy, muy caro y ya valió la pena todo el esfuerzo y el café con ese proveedor. Eduardo, gracias. A ver, Grupo Madero tengo también. Sí, siguiendo con este tema. Tengo algún micrófono abierto, no sé si lo pueden apagar. Ya están hablando acá en la oficina. ¿Se escucha bien ahora? Sí. Siempre se lo hago con tres pilares: precio, entrega a tiempo y financiación. Siempre digo al responsable del sector, si consigo uno de tres está bueno, si consigo dos ya hay una muy buena gestión, si consigo los tres me vas a tener que aumentar el sueldo al doble, ¿no? Y con respecto a lo que decía Eduardo, eso es una realidad, un análisis que hacemos desde que estamos usando Miro y las Planner. Las compras cada vez llegan más a tiempo, porque es una charla y una reunión donde, bueno, me pedís 80 ítems de plomería, no lo tengo para 48. Déjame. Bueno, entonces la albañilería sí, primero antes en el enlace. Entonces vos ahí podés desarrollar un poquito más de compra estratégica. Y bueno, tenemos sí proveedores que pagas un poquito más caro, pero que te sacan, como decimos nosotros, del agua. Si bien se mide, el retraso de obra siempre es más caro. La gente parada, el costo hora hombre, que no tenga avance la obra, es mucho más caro que un porcentaje más que pueda llegar a pagar por X producto.
Muchas gracias. Bien. Sergio, ¿algo para sumar? No, muy en línea con un poco lo que dijeron, ¿no? Sobre todo respecto del valor y lo que son el impacto por ahí de no realizar bien las compras en lo que es la obra y lo que es la secuencia de construcción en sí. Si no tenés los materiales, tenés que andar saltando de un lado al otro, ¿no? Pero no, muy en línea con todo lo que han mencionado. Bueno, gracias, Sergio. Bueno, segunda consulta, Eduardo, como para estos últimos minutos que nos queda, a ver un poquito cuáles serán Sí. los temas. Muchas gracias a los muchachos, creo que fue Ariel y Germán de Edilicia, que, bueno, pusieron todos sus canvas, la matriz, los planes de acercamiento, la verdad, bueno, gracias por compartirlo. Hay mucho para leer y estudiar en las 3 imágenes, 4 que pusieron. Para terminar, habían quedado 2 temas que no sé si está quien lo escribió el mes pasado, que era recepción de materiales críticos sin tener un sistema sofisticado en obra. Y algo que sí se mencionó, pero bueno, podríamos ir charlando, es esto de que la dificultad del input del área de compras, ¿no? Cómo definir correctamente lo que hay que comprar para no marear al área de compras. Algo se habló, pero bueno, si quieren podemos tocar ese tema también. Dale, a ver, el tema de recepción de materiales críticos sin tener un sistema sofisticado en obra, no me queda del todo claro, no sé quién es que lo escribió, si está por acá como para que nos amplíe el concepto. Materiales críticos casi que son todos, no sé, pero a ver a qué se refiere. ¿Este Eduardo es de esta semana o es traído de la semana pasada? No, ese es traído de la semana pasada. Ah, ok, o sea, que puede ser que no Sí, esté puede en la ser que no página. esté. Puede ser. Y de esta semana apareció acá gestión de cambios también. Gestión de Y cómo cambios. definir Sí, ¿quién está? correctamente lo que hay que comprar, ese también es interesante, un poco Sí. lo planteamos al Y va de la comienzo. mano con que después se puede convertir en una gestión de cambios, ¿no? Sí, tal cual. A veces está definido y pasa el tiempo, un par de semanas y ya cambió la obra, cambió lo que había que hacer. Yo creo que eso tiene mucho que ver con tener un buen BCM, un mapeo del flujo, entender qué es lo que necesita la oficina de compras como procedimiento, ¿no? Recién vos hablabas de pensarla como una oficina y no, digamos, como un proceso y no como personas comprando. Y ahí es donde empezás a ver qué es lo que necesitan, ¿sí? Sobre todo cuando es una oficina centralizada. Y que ellos tengan muy en claro qué es lo que tienen que comprar. Muchas veces te pasa que, más allá de que se compra mal, ¿sí? El escenario más desfavorable es directamente cuando se compra mal y cuando llega a obra algo que no se necesitaba en obra y todos pensaban que iba a estar llegando lo que se necesitaba. Digamos, eso ya es un desperdicio enorme. Todo eso hay que tirarlo todo para atrás. Y eso sucede porque la oficina de compras no tiene claro qué es lo que necesita y muchas veces no tiene claro, digamos, en ese procedimiento no se le llega a definir. ¿Puede ser que parta de la parte de cotización también esto? O sea, la parte de proyecto y cotización. Sí, a ver, yo habitualmente es como que está la oficina de proyecto o arquitectura, que pasa a oficina técnica / cotización, que es quien define técnicamente qué es lo que se tiene que comprar y pasa, pero a ver, eso cambia en casi todas las empresas, pero está claro que compras tiene que tener claro que para mí qué es lo que tiene que comprar, digamos. Y no es un solo input que tiene, porque son de varios lugares le va llegando esa información a la oficina de compras. Y muchas veces se torna en una oficina de compras que define el producto a comprar y por lo tanto está diseñando el proyecto.
cuando tiene compras que elegir entre distintas opciones y no llega a consultar por los tiempos, o es autónoma, digamos, y se toma el privilegio de tomar decisiones, termina diseñando el proyecto. O sea, con determinadas compras termina diseñando. Si no estaba este producto y va por otro, no sé si todas las empresas están presentes acá, sucede eso, pero bueno, sí lo he visto. Y de esa manera tenemos el arquitecto que diseñó el proyecto, el jefe de obra que termina diseñando lo que no se detalló, la oficina de compras que termina diseñando aquello que se tiene que adaptar a la realidad de los stocks. Así que es como que el proyecto lo van diseñando entre todos. Por eso yo insisto en démosle más importancia al proceso de compras que al área de compras. Que bueno, que creo que esa es la semillita que tanto Ariel como Germán pudieron hacer florecer en la empresa donde están trabajando, ¿no? Bueno, ahí tenemos la mano levantada de CR. ¿Cómo es tu nombre? Y dale. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi Buen día. nombre es Mauro Ingaglio, yo soy encargado de compra de Arinco, somos una empresa constructora de Belleville, Córdoba. Bueno, yo estoy Bienvenido. acá en Arinco hace 5 años y notamos mucho, tenemos muchos casos de este problema de la definición del input, digamos, de qué hay que comprar. Sobre todo porque tenemos obras que se desarrollan en distintos puntos del país, algunas en el norte, en el sur, en otros lugares, y, y bueno, eso hace que por ahí no tengamos un equipo estable de jefes de obra que nos sigan, sino que por ahí algunos rotan mucho, entonces los proyectos no duran tanto tiempo, duran entre 6, 8, 10 meses, y bueno, cuando el jefe de obra se empieza a adaptar el sistema y a la metodología de trabajo y a cómo pedir los materiales, por ahí ya, digamos, tenemos una cuestión de que se va o, bueno, o no continúa en otro proyecto porque le queda muy lejos de la casa, etc. Pero bueno, es una cuestión que yo creo que también tiene que ver eh, con la falta de planificación también. Creo que es un tema importante la planificación, porque muchas veces nos pasa que nos piden las cosas mal a nosotros porque falta tiempo, porque quieren que empiece a correr el pedido de compra, digamos. Entonces, bueno, lo disparan. Entonces, ellos ya cumplieron con su parte, digamos. Y bueno, en ese sentido, nosotros después tenemos que hacer varias consultas para poder definir bien qué es lo que se precisa y recién empezar a ver con el proveedor, digamos, qué hay que comprar, digamos. Eso sería un poco la experiencia, digamos, del lado nuestro. Muy bien. Ahí, relacionado esto último que decís con algo que también Bruno marcaba acá, ¿no? De cuándo empieza, ¿sí? Clarificar cuándo empieza y cuándo termina el proceso. La verdad es que en algunas empresas que me toca asesorar, yo les hago marcar en ese proceso un gran, no tengo acá el icono, pero un gran semáforo pongo acá, donde digo, bueno, miren, la verdad es que quisieron empezar el proceso, pero hasta que esta barrera no se puede pasar hasta que no esté definida la compra. Y lo que sí marcamos es quiénes son los responsables de definición de lo que habría que comprar. Y eso hace que se midan 2 tiempos después, y ahí es la cruda realidad, ¿no? De cuál es el tiempo de la compra y lo que terminó siendo el tiempo de la definición de la compra. ¿Sí? Que acá puede haber un montón de idas y vueltas, hasta una gestión de cambios, inclusive antes de empezar una comparativa de presupuestos. Pero entender que hay puntos parciales de avances, como el de definición, como el de comparativa, como el de una negociación de tiempos, porque a veces la obra pide para determinada fecha, pero la obra puede tener una flexibilidad o cambiar con anticipación un frente de trabajo para que determinado material de un proveedor más económico llegue y se considere que llegó a tiempo, aunque sea 2 semanas después del primer plazo fijado. Si uno le avisa bien anticipadamente a un jefe de obra, capaz que sigue todo bien con esa flexibilidad y negociaciones en el medio. Pero bueno,
tener corriendo estos pequeños procesos y poder ir revisándolos en reuniones de seguimiento de compras, entendiendo cuáles son los hitos de no vuelta atrás, también hace que se clarifique cuándo inicia y termina cada etapa del circuito de compras, que es bastante más largo que solo la palabra comprar, ¿no? Que uno lo asocia a lo que aprendió de chico, de ir al kiosco, quiero esto, lo elijo de la vidriera, me lo llevo, y no es solo eso en una empresa constructora. Que Así que muchas bueno, veces ese es yo el truco del semáforo. Le sumo esto, Eduardo, que capaz tenés una vuelta atrás. Me refiero a que vos vas avanzando en ese proceso, hiciste tu comparativa y la comparativa no te cerró y tenés que volver. Es como que te dicen vuelve al casillero número 0 y volvés Tal otra cual. vez y tenés que analizar a veces ese análisis en algunas obras se hace, es ver cuántas veces esa vuelta a 0 te resiste el proyecto, en función de cuándo vos necesitas el material en obra. Vos podés decir, bueno, puedo volver a 0 2 veces nada más, no puedo. Si el precio no me cierra, no puedo, o si el precio no me cierra, o el producto no está, tendré que o poner otro producto o pagar más caro. Un par de veces lo puedo hacer, pero no lo puedo hacer 4 veces porque se me va de plazo de la obra, ¿no? Digamos, haciéndolo para atrás, es parte de la planificación. Sí, y ayudar, sí. O sea, complementar esto que estamos diciendo con un apoyo visual, hace que todo esto que al principio decían, disponer un proceso colaborativo, involucrar al capataz, pañolero, logística, compradores, jefe de obra, etc., con un apoyo visual también se entiende mejor en qué posición está cada orden de compra, ¿no? Capaz que la orden de compra está mucho más avanzada, la 3 tiene esta vuelta a comenzar, y uno entiende en un panorama, sin tener que preguntarle y robarle tiempo al de compras, dónde están las órdenes de compras de la obra que, no sé, si soy jefe de obra estoy dirigiendo o coordinando. Entonces, eso pocas veces lo veo en las empresas, Sí. Esa comunicación visual de no tener que esperar una respuesta, sino de tener un tablero que todas estas personas puedan ver en qué situación están los materiales o los subcontratos, ¿no? Porque a veces se compra un subcontrato. Y bueno, y queda mucho más claro que si está avanzando o no, y después nos podemos enfocar y clasificar hasta con un semáforo, decir, bueno, esta pasó a ser crítica porque volvió para atrás, esta ya avanzó, listo, la ponemos en verde, como también con los colores del semáforo para entender cómo se está moviendo la obra. Y no es algo complejo, ¿no? Es un afiche pegado en una pared, identificar los hitos parciales o las etapas del proceso y saber después de qué órdenes de compra estamos hablando y en qué situación están. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algún comentario, alguna experiencia? De nuevo, les agradezco a todos los que están sumando material al tablero. Este tablero queda abierto y es de consulta de todos. Pueden compartir el link tranquilamente. Un tema importante para mí es, desde que sale el pedido, tener una matriz o algo que no cualquiera pida lo que necesite, sino que ese pedido tiene que ya estar parametrizado, qué sé yo, un caño de 3/4 PVC. O sea, eso tendría que estar codificado cada uno de los pedidos, porque eso es lo que pasa también, lo que dice Bruno. Llega algo que creían que habían pedido, pero el comprador creía que era otro material y llegó un material diferente. Creo que es importante tomarse el tiempo necesario y corroborar ese listado de materiales que, si bien siempre se agregan más materiales porque van creándose nuevos materiales o porque no se ha tenido en cuenta para X obra, pero me parece que es uno de los temas importantes es tener un listado de materiales codificado
desde la empresa para que no se preste a esta diferenciación que siempre los compradores, en este caso, sufren mucho porque compraron algo que decía que estaba bien lo que ellos interpretaron, pero en la obra querían otro material. Entonces, bueno, creo que uno de los temas importantes es el pedir bien, el pedir correctamente. Ese es uno de los temas que quería agregar. Creo que a varios de los compradores le pasa, y bueno, para reducir este desperdicio, este error, deberíamos, o sea, tomarse el tiempo de generar este tema, este listado, digamos. Es como que a la industria de la construcción en Argentina le falta el puerto USB, ¿no? Que uno dice puerto USB y todos ya saben lo que es. A lo sumo apareció el USB-C, pero son dos. Y también lo que se ve, no sé si les pasa a ustedes, pero cada proveedor tiene su propia base de datos, cada empresa constructora tiene su propia base de datos, cada uno tiene su propia codificación de artículos, y ya hay una traducción en cada operación que inclusive a veces te mandan el Excel o la factura y por los sistemas informáticos te recorta el nombre del producto y ya hasta es imposible saber si lo que pediste es lo que te están enviando. Me parece una cuenta pendiente ahí de la industria ya a nivel macro, ¿no? De decir, muchachos, estos son los materiales, sí, van a ir surgiendo nuevos, y hasta manejarnos, ojalá algún día, con presupuestos más visuales, donde en vez de listado de materiales también uno pueda ver gráficamente si te pedí bien, ¿no? Si te pedí un caño y no me estás mandando, no sé, un accesorio en lugar. Richard, no sé si tienes la cámara activa, pero puedes hablar. Ahí la pongo. Normalmente la desconecto por un tema de la red que no me ralentice un poco la máquina. Bueno, buenos días. Mira, una de las cosas que nos dice el Lean Construction siempre es la transparencia en la información, o sea, y la transparencia a todos los niveles de la organización. Muchas de las cosas que nos pasan tanto con los proveedores como con nuestros, digamos, clientes internos, ya sea en el área de compras, ya sea en el área de obra, es pido de una vez por si acaso porque sé que se demora. Se la decimos al proveedor y el proveedor después, si no cumplimos con el plazo que realmente la necesitábamos, nos demoramos más, empieza la desconfianza de decir, ¿y para qué me apuraron tanto si ni siquiera lo van a usar ahora? Y el siguiente ya, no, espérate, que seguramente nos están apurando, pero la realidad es otra. Y nos ocurre con lo que nos piden de obra a los de compras, entonces se genera una desconfianza que se tiene que romper con una comunicación fluida, continua, transparente, entre todos los actores, digamos, de la obra para mejorar también parte del proceso de compra. Creo que es esa presión que tenemos cuando necesitamos avanzar con nuestro plan de trabajo y presionamos en donde probablemente no se tenga que presionar para tener una realidad, digamos. Eso es algo que lo he vivido en ambos lados, digamos, desde la compra y desde la obra. Pero sí es algo bastante importante a trabajar en todas las áreas de las empresas, creo. Inclusive esto que dices pasa entre jefatura de obra y el área de compras. No solamente con los proveedores. El jefe de obra pidiendo el doble porque sabe que le van a mandar la mitad, o pidiendo una semana antes porque el área de compras como intermediaria creo que transmite la inseguridad o la desconfianza de los proveedores, y se te transformó en un problema puertas adentro de tu empresa cuando es así. Pero bueno, la transparencia sí, es uno de los pilares que tenemos que seguir desarrollando. Y para el otro lado bueno, también, Eduardo, Bruno. Yo he Sí, visto Bruno. casos donde obra pide 10 y le mandan 20. Le dicen, no, te mandé más porque estaba barato. Entonces, generando un desperdicio de inventario. Sí, generando inventario, y vos decís, sí, pero yo necesitaba 10 ahora y 10 el otro mes. Sí, ya te mando todo porque ocurre también. Te ahorro en flete.
Por ejemplo, También sí. El camión, yo qué sé, viene así, entonces y vos decís, pero no tengo dónde meter Claro. esto. Yo creo O que se rompió por haber estado 2 semanas, digamos, al Pepe en hora, se rompió y ahora generamos se otro rompió, se sobretrabajo. mojó, se lo robaron, yo qué sé, un montón de cosas. Yo creo que, a ver, desde mi lado, para ir cerrando, creo que empieza a asomar en esta conversación un concepto que es el de IPD, ¿no? Que tiene que ver con cómo generar una gestión temprana en la obra de lo que se va a necesitar y cómo hacer que estos actores, ya sean proveedores o subcontratistas, sean parte de la estrategia y de la toma de decisiones de la obra desde una etapa muy temprana. Digamos, me parece que parte de esto empieza a asomar, ¿no? Como para dejarlo ahí en carpeta. Bueno, vamos cerrando. Muchas gracias a todos por compartir sus experiencias, sus comentarios. De nuevo, el tablero está a disposición para que lo utilicen. Me gustaría pedirles como consigna final que dejen simplemente en el chat de Zoom alguna preocupación que tengan en sus proyectos, algo que podamos tratar en el próximo Lean Coffee que les ayude realmente en lo que le está pasando hoy en día en sus propias empresas, del tema que están tocando. Lo pueden escribir ahora mismo y si no les dejo el correo electrónico de nuestra organización. Pero bueno, la idea es construir entre todos los próximos temas. Leanconstruction.com.ar, ahí está. Así que si lo pueden escribir rápidamente, lo que tengan dando vuelta en la cabeza va a ser mejor porque va a ser como lo más real, ¿no? La preocupación con la que se levantaron hoy en día, quizás genere los temas de los próximos Lean Coffee. Nosotros le vamos a dar un respiro al tema de compras el próximo mes, nos volveremos a juntar, les avisaremos por las redes, y bueno, la idea es seguir trabajando y colaborativamente ir generando más conocimiento y aprendizaje entre nosotros. Muchas gracias por participar. Y espero los comentarios en el chat o por el mail. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Nos estamos viendo. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, buen día.